Buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches a aquellos que seguramente estarán viendo esta presentación, esta conversación. El tema que nos convoca hoy día son las obligaciones del contratista eh, con las cuales debe ejecutar la prestación con el personal ofertado. Eh, Básicamente, durante la ejecución contractual, el contratista ha suscrito un compromiso en el contrato y durante el proceso de poder ejecutar su prestación, ¿no? Respetando las condiciones con las cuales éste ha concursado. Y luego se ha obligado al firmar el contrato para que pueda contar con el personal que ha designado en su propuesta, en su oferta. En tal sentido, ocurren durante la prestación diferentes situaciones por las cuales esta prestación puede cambiar en este acápite que es el personal ofertado y veremos algunas situaciones y lo que dice la normativa al respecto. Primero, debo indicar que en el artículo 49 del reglamento, del actual reglamento, la 344, el reglamento menciona que existe en todo proceso unos requisitos de calificación, ¿no? Básicamente dice, la entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección. Vale decir que la entidad es la tutora de poder calificar, ¿no? Que los postores cumplan con ciertos requisitos que ha previsto, ¿no? Y básicamente son dos parámetros los que se deben cuidar, ¿no? La capacidad legal y la capacidad técnica. Para este caso, velaremos por lo que es la capacidad técnica y profesional, ¿no? Menciona que aquella relacionada al equipamiento técnico, estratégico, infraestructura, así como la experiencia del personal clave requerido. Y esta es una palabra que se va a repetir a lo largo de esta presentación, puesto que es este parámetro el que puede cambiar a lo largo de la ejecución contractual. Básicamente hablaremos de este parámetro en lo que son obras, consultoría general y consultoría de obras. Cuando un postor presenta su oferta, ¿no? Entre los documentos que presenta, en el artículo 52, el literal D o el numeral D indica, ¿no? Debe existir una carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, tratándose de consultorías en general. Bueno, luego del procedimiento de selección y cuando pasamos ya al contenido propio del contrato, este artículo hace o relaciona el proceso antes de la firma del contrato con el propio contrato, indicando lo siguiente. En el 38.1 menciona, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, o sea, el documento que suscriben las partes, ¿no? Los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, y este tema es importante, ¿no? La oferta ganadora. Nadie le pone una pistola al contratista para que pueda ofertar X o Y profesionales, así como los documentos derivados del procedimiento de selección. O sea, puede variar algunos documentos durante el procedimiento de selección fruto de consultas y observaciones. El contrato incluye, bajo responsabilidad, cláusulas referidas a garantías, anticorrupción, solución de controversias y resolución por incumplimiento. Y repito, incumplimiento. Pero también, a lo largo de la ejecución contractual pueden existir modificaciones que se deban asumir por las partes y estas están descritas en el artículo 160. Básicamente, en el literal B dice, en caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. Vale decir que si el contratista va a hacer alguna modificación o solicita alguna modificación, esta deberá tener sí o sí una opinión de parte de la supervisión. Asimismo, en el numeral 160, número 3, indica, adicionalmente, a los supuestos de modificación del contrato establecidos en el artículo 34 de la ley, este puede ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes o servicios iguales o mejores o con mejores características técnicas. Tales modificaciones no varían las condiciones que motivaron la selección del contratista. Vale decir que si un contratista
quiere hacer una modificación al contrato durante la ejecución contractual, estas modificaciones no deberían colisionar con aquellas que cumplió al momento de ser seleccionado, pues que esos parámetros de selección significaron puntaje, y ese puntaje final que obtuvo fue el que le dio la buena pro. Ahora, cuando existen, respecto a este parámetro de plantel profesional o personal clave, existen incumplimientos, dentro de las sanciones que le corresponde al contratista está particularmente un acápite dentro de todo contrato que indica otras penalidades. Esto está descrito en el artículo 163 del reglamento. Ahora, entrando ya básicamente a lo que son las obligaciones del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado, debemos indicar lo siguiente. El numeral 190.1 indica: es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. Es por eso que hace un momento indicábamos que parte del contrato es la oferta del contratista. Y continúa. Cuando los postores presentan dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta es descalificada. Por ejemplo, una empresa contratista, por su capacidad de contratación, es capaz de contratar con una o más entidades, o contratar con una sola entidad una o más prestaciones. Lo que nos indica este numeral es de que si alguna de las prestaciones que se está llevando a cabo no tiene con la recepción o no cuenta con el documento de recepción de la misma, en consecuencia, estos profesionales no podrán presentarse en una nueva oferta para esa misma entidad. De hacerlo, simplemente dicha oferta es descalificada. En el numeral 190.2 indica: cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditación del plantel profesional clave para la suscripción del contrato, el contratista inicia y ejecuta su prestación con dicho personal, el cual necesariamente permanece como mínimo 60 días calendario desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato y por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 60 días calendario. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad no menor a media unidad impositiva tributaria ni mayor a una UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: muerte, obviamente, invalidez sobreviniente e inhabilitación para ejercer la profesión. O sea, ahorita la norma solo nos da 3 causales para poder exceptuar esta penalidad a los contratistas. Asimismo, el numeral 194 indica: la sustitución del personal propuesto se solicita a la entidad 15 días antes que se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido. Si dentro de los 8 días siguientes de presentada la solicitud a la entidad, esta no emite pronunciamiento, se considera aprobada la sustitución. Vale decir, acá tendríamos que la entidad tiene que pronunciarse para que no quede consentido esta solicitud o cambio. El numeral 195 indica: en caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del personal, por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas, la entidad le aplica al contratista una penalidad no menor de media UIT, ni mayor a una por cada día de ausencia del personal en obra. Esto es bastante común en los contratos, ya que muchos contratistas, con fines de poder cumplir las calificaciones o aumentar su puntaje, solicitan, ¿no?, que ciertos profesionales con mucha experiencia, ¿no?, puedan participar de sus ofertas, y una vez ya ejecutado o en plena ejecución contractual, estos no aparecen en obra, ¿no? Y cuando se solicita su cambio y estos que van a reemplazar al profesional original no cumplen con los requisitos mínimos del
de las etapas de calificación previas a la firma del contrato, entonces allí se empiezan a encontrar mucho estos casos. El numeral 196 indica, en caso del contratista considere necesaria la participación de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra y se informa por escrito a la entidad del alcance de sus funciones, a efectos de que ésta se pueda supervisar de manera efectiva tal participación, ¿no? O sea, el reglamento le da la opción al contratista a poder tener en obra personal adicional al que propuso en su oferta, dado que las necesidades propias del proyecto lo podrían solicitar de esa manera. Y finalmente, el 197 indica, el presente artículo también resulta aplicable para los contratos de consultoría, en lo que corresponda, salvo selección de consultores individuales. O sea, todo este articulado y sus diferentes numerales también son aplicables a lo que son consultorías. Bueno, de lo que ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores, estamos ahorita en un tiempo de cuarentena, en un tiempo donde muchas obras han paralizado o se han suspendido sus plazos y que van a retomar, ¿no es cierto?, en algún momento sus actividades propias de ejecución de obra. Entonces, esta coyuntura hace que los consultores de obra que vienen supervisando las obras o vienen supervisando la elaboración de expedientes técnicos o los que se encuentran elaborando expedientes técnicos no podrán contar en muchos casos con todos sus planteles profesionales completos. Básicamente por las siguientes razones que yo planteo aquí, ¿no? Primero, el origen del profesional. Y hablamos del origen, del lugar de donde es el profesional, ¿no? Un profesional que hemos contratado y que vive en Trujillo y cuya obra se encuentra en Puno, probablemente por razones de distancia, ¿no? Ese profesional no puede estar en el tiempo requerido en su puesto de trabajo, ¿no? Ya que se encuentra distante al mismo. Otra situación podría ser la vulnerabilidad de algunos profesionales que por su edad o su condición médica preexistente impidan que puedan retomar su actividad en la obra para la cual han sido contratados. O porque simplemente el profesional no desea someterse a condiciones de riesgo fuera de su control, ¿no? Muchos profesionales van a preferir buscar otras opciones laborales cerca a los lugares donde tienen sus hogares, sus casas, sus domicilios, ¿no? Entonces va a ocurrir todo este tipo de situaciones. Entonces yo planteo las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo queda el contratista ante estas condiciones que puedan catalogarse como caso fortuito o fuerza mayor? ¿Cómo deben reaccionar las entidades públicas ante estas circunstancias? ¿Qué debe normar el gobierno a fin de no dejar en el limbo las situaciones explicadas en esta presentación? Bueno, pongo a consideración de ustedes, colegas, todo esto que he mencionado para que lo podamos discutir en los siguientes minutos. Muchas gracias. Muy interesante el planteamiento que ha hecho el expositor, que considero son muy pertinentes porque corresponden a un momento actual. Entonces, cuando se plantean estas preguntas, tenemos que retornar a cuál ha sido el origen de estas circunstancias tan especiales que se viven por primera vez en el Perú y en el mundo, en buena cuenta, con el grado de magnitud y extensión en el globo terráqueo. Entonces, ciertamente estas condiciones son absolutamente distintas a todos los antecedentes. Sin embargo, la normativa es la normativa, ¿no? Estamos frente a un tipo de prestación de derecho, que quiere decir sujeta a un contrato que está escrito y prevista todas las particularidades de su ejecución. Eso significa de que mientras no haya situaciones expresas, entonces se abre la puerta para que OCE pueda absolver consultas. O se manifiesta de que las soluciones, los planteamientos, los análisis con los que responde a las consultas no corresponden a ningún caso en particular y ciertamente esto es así. Aun cuando nos encontremos en este momento van a seguir siendo de la misma naturaleza. Sin embargo, existen un conjunto de circunstancias que yo le llamaría macro. Esas circunstancias macro podrían ser atendidas de dos maneras. La primera, a partir de la emisión de dispositivos legales, directivas, etcétera, de manera puntual,
a cierta temática y sin tener por qué referirse a ningún contrato en particular, sino a las situaciones que se están presentando. Y una segunda forma es la que las entidades podrían generar a partir de consultas al OCE, ya que como tenemos conocimiento, la absolución de consultas a través de opiniones que hace OCE tienen un carácter vinculante en el sentido de que una norma, una opinión última prevalece sobre otra anterior en función a la certeza, en función a la casuística que se está consultando, vuelvo a repetir siempre en un marco de generalidad. Ahora, esta reunión puede servir para aventurar algunas opiniones, para ensayar algunas respuestas. Y dentro de ese criterio, y con ese criterio, por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cómo queda el contratista ante estas condiciones que pueden catalogarse como caso fortuito o fuerza mayor? Y cuando estamos diciendo una posibilidad de caso fortuito o fuerza mayor, esto nos obliga a auscultar las otras dos posibilidades. Si el tema es imputable al contratista, si el tema es imputable a la entidad, o a ninguno de los dos, y en ese caso sí podría ser fuerza mayor o caso fortuito. Ubicándonos ya en ese espectro, entonces aquí aventuramos alguna opinión. Y decimos aventuramos porque ciertamente las opiniones que se den no constituyen un precedente de obligatorio cumplimiento, pero sí pueden servir de un elemento que guíe el razonamiento. Dentro de ese punto de vista, me atrevería a pensar, ¿no?, que caso fortuito o fuerza mayor exactamente no sería el término. Pienso yo que sí existe una causal no prevista. Las causales o los hechos que originan una situación diferente a lo previsto en la norma o en el contrato o en el territorio de la obra, tienen el nombre de carácter sobreviniente. Vale decir, no estaban al momento que se firmó el contrato, surgen después. Y la primera característica que tiene la presencia del COVID-19 es que estas características se presentaron después. Estamos hablando de contratos que se convocaron, que se firmaron finalmente, producto de convocatorias posteriores al 30 de enero del año 2019. Entonces, ahora sí ya nos ubicamos. Entonces, un caso fortuito o fuerza mayor, tendríamos, fíjense ustedes, la cantidad de casos de fuerza mayor que habría que atender. Yo pienso que la mejor definición sería el carácter de sobreviniente, una situación o una causal sobreviniente a la firma del contrato. No estuvo previsto en el contrato. Y cuando digo que es sobreviniente, las condiciones sobrevinientes sí es una condición, sí es una característica prevista en cualquier norma, que quiere decir no estuvo considerado en el contrato, ¿no? El caso fortuito o fuerza mayor es una situación que es irresistible, es inevitable, y entonces no reuniría las condiciones de caso fortuito o fuerza mayor, porque no puede ser irresistible el hecho de que que el contratista se vea ante la situación de tener que seguir cumpliendo con la prestación con el personal con que ganó la buena pro. Entonces hay que encontrar un punto intermedio entre el carácter sobreviniente y, en segundo lugar, ¿no?, entre la imposibilidad física de que ese profesional o de que ese contratista siga contando con el profesional con el que ganó. Y aparece entonces, por lo tanto, casi de inmediato lo que sería la respuesta, que el profesional de reemplazo no pueda tener ninguna condición o característica o atributo inferior a quien lo estuvo sirviendo antes. Y la otra situación correspondería a que el contratista plantee inmediatamente el cambio de dicho profesional por otro, ¿no? Entonces, si empezamos a juntar los elementos o condimentos de esta situación, entonces de ahí emergería la respuesta, en la cual, situándolo dentro de la solicitud en 15 días, su carácter sobreviniente, ¿no?, y con las condiciones iguales o mayores al profesional que no va a continuar, podría generarse la condición que permita autorizarlo. Perfecto. Por eso es muy importante que, digamos, eh, todo aquello que se va a calificar al momento del proceso de selección sea pues razonable, no sea congruente, porque de más sabemos que en nuestra administración pública y en los casos de procesos de selección que son dirigidos, ¿no?, se buscan los llamados candados, en los cuales se buscan profesionales pues, que tengan 15, 20 años
y se colocan a estos profesionales como candados. Y cuando se ocurren este tipo de situaciones u otros que también pueden ser caso fortuito de fuerza mayor, ¿no? Entonces, hay tan pocos profesionales de esas calidades y cualidades que se vuelve prohibitivo para el propio contratista, ¿no? Y eso va a repercutir en, en el correcto proceso de ejecución de una obra, ¿no? Ahora, respecto al segundo tema a la segunda interrogante que he puesto yo, ¿cómo deben reaccionar las entidades públicas? ¿No? Yo me atrevería a decir cómo van a reaccionar, no cómo deberían, ¿no? Lo que van a hacer los funcionarios va a ser simplemente apegarse a la norma, ¿no? Y van a ajustarse a lo que dice la norma y probablemente comiencen, pues, si es que no se hace algo de parte de la normativa central, ¿no? A computarse penalidades y que esas penalidades luego sean materia de controversia y se empiece a hacer una bola de estos temas. No sé qué opina usted, ingeniero Luis. Ingeniero Manuel, buenas noches. Bueno, felicitaciones por la exposición bastante didáctica. Les dije, mi opinión respecto al tema es que esta es una situación sui generis, o sea, no se le puede cargar, digamos, responsabilidad al contratista en ese caso porque el origen no ha sido causado por él, ¿no? Independientemente del tema de que el proceso puede haber tenido de repente inconvenientes, es materia de otro análisis, yo diría que en el caso, por ejemplo, de lo que va a pasar, que van a tener que cambiar las reglas de cómo están ejecutando los datos ahorita. Por ejemplo, los periodos de cuarentena al inicio, debe haber personal médico seguramente en la zona de ejecución de la obra. Vamos a tener que, por ejemplo, reducir el personal para poder mejorar lo que es el aislamiento social. En este caso significa que, digamos, si una obra contaba con personal 100 obreros, ahora va a tener que trabajar con 50, 60 seguramente. Vamos a tener que tener otros protocolos. Y dentro de toda esa normativa que se tiene que generar, entre todos los protocolos, también se debería normar cómo va a ser la relación, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que cambie la cantidad de obreros va a cambiar muchas cosas, programas de obra, el enfoque que se tenía, diferentes temas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el hecho de contar con procedimientos de bioseguridad va a generar de que algunos procedimientos se ralenticen, se van a instaurar protocolos. O sea, definitivamente la forma como está ejecutando va a tener que cambiar. Y ahora, si digamos el Estado permitiera que las obras se reiniciaran sin una base legal firme sobre esos lados, entonces generaría un problema muy grande, ¿no? Porque como usted dice, ingeniero, lo que va a pasar si es que no se hace nada al respecto, por lo menos en las obras más pequeñas, es que los profesionales del municipio o de las entidades, perdón, van a aplicar pues la norma tal cual, ¿no? Y al final van a generar un perjuicio tanto al contratista, al Estado. Bueno, me parece que en estas circunstancias no sería lo más adecuado, ¿no? Lo más justo, entonces. No sería, obviamente no sería justo. Pero ahí viene lo que sí podría hacer el gobierno central, ¿no? Y esto está relacionado con la tercera interrogante. ¿Qué debería normar, no? Entonces, ahí tenemos un cruce de la misma normativa, ¿no? Las cualidades con las que yo gané no las puedo mantener porque existen hechos sobrevivientes, como decía el ingeniero Francisco, ¿no? Entonces, tengo que tener alguna norma que me permita suscribir una adenda y reducir las cualidades a lo que me ofrece el mercado dentro de la zona donde estoy trabajando, ¿no? Porque vamos a decir, una persona que vaya de Lima a Puno, vamos a suponer así, a prestar sus servicios, ¿no es cierto? Se va a pasar 14 días en cuarentena, ¿no? De los 21 días por un sistema de trabajo 21/7, digamos, que debe estar en obra. Entonces, conviene hacer este tipo de cambios, ¿no? El costo que le va a significar al contratista y que al final lo va a trasladar a la entidad, porque esto va a significar un costo, todos estos cambios, ¿no? Entonces, esa normativa, ¿cómo la deberíamos, cómo debería plantearlo? ¿Qué temas centrales? No estoy pidiendo que hablemos cómo debe decir la norma, sino qué temas debería atacar esta normativa, ingeniero Francisco. Su opinión, por favor. Yo veo respecto a la primera, cuando ya nos enfrentamos a la segunda consulta, a la segunda pregunta, encontramos que esas dos están razonablemente amarradas. Y esto me conlleva inmediatamente a establecer tres niveles de estudio, tres niveles de análisis, tres momentos, tres circunstancias que nos colocan frente a una realidad. El principio de primacía de la realidad
es un principio que se utilizó en el derecho inicialmente para el derecho laboral, ¿no? Pero que luego ha ido variando, no variando, sino abarcando otros ámbitos de la aplicación normativa y de las relaciones jurídicas de los contratos que permiten introducir pues elementos muy casuísticos. Los tres niveles serían, primero, si es un nivel que implica el propio OCE analiza estudios, tiene una dirección de estudios que va confrontando la realidad frente a diferentes coyunturas y entonces saca directivas, emite o no opiniones, porque las opiniones tienen otro origen, ¿no? Emite sobre todo directivas, emite algunas resoluciones de su consejo directivo con su presidente a la cabeza, ¿no? Entonces, ese es un nivel, ¿no? El otro nivel es el que alcanza los niveles de decretos supremos y que se dan en forma de modificaciones del reglamento o modificaciones del decreto legislativo o la ley que norma esta materia. Entonces, ese es el nivel más alto. El nivel intermedio consiste en las opiniones, que las opiniones sí pueden ser provocadas inclusive en función a una casuística que los organismos públicos que ejecutan obras efectúan en forma de consultas y que merecen una respuesta. Y luego un estudio más casuístico permite aplicar esas opiniones, ¿no? Y el tercer nivel es probablemente, yo diría, el más directo, yo me atrevería a decir el más directo, pero desgraciadamente el país no cuenta con especialistas. Tenemos los especialistas ingenieros, muy pocos. Tenemos los especialistas abogados, pero generalmente están en Lima o pertenecen a estudios jurídicos o están en el propio OCE, ¿no? Entonces, y además, el ingeniero tiene una mirada técnica. La mirada técnico-legal es la que le dan los especialistas en contrataciones del Estado, que conocen tanto de ingeniería como conocen lo suficiente de derecho administrativo, ¿no? Para poder aplicar a estos contratos que tienen un carácter administrativo, ¿no? Y lo ubican dentro de los conceptos que están en el propio anexo de opiniones. Cuando habla del contrato 3, que el contrato hay tres definiciones de contrato. La primera, simplemente, ¿qué es un contrato? De la cual tratamos en la reunión anterior, y que habla del establecimiento para crear derechos, obligaciones entre las partes, ¿no? A partir de un contrato en su definición más laxa y más general. Luego tenemos el contrato original, que es el que fue en materia de la firma del contrato de la obra para iniciarla, ¿no? Y que tiene los actores el contratista y la entidad, ¿no? Y luego el tercero, que es el contrato modificado o el contrato vigente. Entonces, cuando yo empiezo, y habíamos dicho en la reunión anterior que hay modificaciones que requieren una resolución, por ejemplo, las ampliaciones de plazo, los adicionales deductivos, ¿no? Pero hay otro tipo de modificaciones del contrato que no merecen este elemento de que es la resolución, tales como que el cambio de domicilio, el cambio de representante legal, en el caso de contratos que ejecutan consorcios. Entonces vamos viendo cómo aparecen adendas que tienen un origen en una resolución y otras adendas que no tienen origen en una resolución, ¿no? Cuando cambio un especialista y lo enmarco dentro de la normativa de la ley, entonces ahí tengo una herramienta para poder utilizarlo. Pero, ¿cómo puedo llegar a esa solución? A través del estudio casuístico, puntual, expreso para esa materia y para ese tema ubicado en el tiempo y en el espacio. Entonces, esos tres niveles. O sea, yo sí le encontraría un razonamiento suficientemente sustentado para tomar una decisión a partir de la condición de sobreviniente. El problema es algo sobreviniente, ¿no? Segundo, que no es imputable a ninguna de las, no es imputable al contratista, pero a la entidad, pero parcialmente, solo parcialmente sería imputable al contratista porque no tiene un mecanismo coercitivo, salvo que se le aplique penalidad, que tampoco van a hacer volver al profesional ausente, ¿no? Y también el tema de ver cómo esta modificación se puede hacer sometiéndonos a los plazos de 15 días y también al mismo tiempo en que no se baje la calidad del profesional. O sea, sí tenemos un primer estamento que ciertamente puede contener algunos rangos, algunos riesgos, y que será elaborado por un ingeniero especialista. Solamente un especialista encontraría los recursos, pienso yo, para poder sustentar la respuesta a la 1 y la respuesta a la 2, ¿no? Entonces, pero bien ha hecho el expositor cuando dice cómo van a reaccionar o cómo deben reaccionar. Es pertinente
el razonamiento, porque la falta de conocimiento, siempre lo he dicho, provoca, cuando yo no tengo conocimiento de algo lo suficiente, me provoca temor. El temor primero me paraliza y hace que el tiempo transcurra. Y luego cuando busco la solución estoy en el día 15 porque ya me presentaron de repente el cambio y me voy a encontrar en problemas. ¿Y qué hago con los 14 días que no pudo estar el profesional? Entonces le aplico probablemente a las otras penalidades. Esa aplicación de las otras penalidades ya es discutible, se vuelve discutible porque como sabemos debe sujetarse a condiciones de objetividad, de razonabilidad, a condiciones de proporcionalidad y de coherencia. Se dan cuenta cómo van apareciendo en el análisis más elementos que deberán merecer un razonamiento, un análisis, un documento que finalmente sea escrito, pero hasta donde mi experiencia me señala, en los razonablemente varios departamentos en los que he tenido oportunidad y tengo oportunidad de interaccionar, ¿no? Los profesionales no aventuran opiniones en ese sentido porque lo sienten como un riesgo que cuando venga una acción de control, entonces van a ser sujetos de sanciones, ¿no? Y con respecto a la última, ¿no? ¿Qué debe normar el gobierno? Aquí tienen varios elementos que podrían apresurar y acelerar esto. Los colegios de ingenieros, con sus capítulos de ingenieros civiles. Tenemos los propios gobiernos regionales, las municipalidades, ¿no? Que también podrían, digamos, en cierto modo, urgir a los organismos nacionales para que emitan normas. Pero si queremos rapidez, tenemos algunos elementos que ya han salido producto del análisis esta noche. Aún así, aquí sigue habiendo tela que cortar. Claro. Hay una cuestión, ¿no? Ahorita los proyectos que están en ejecución, producto de que ha sido intempestivo de un momento a otro todo este proceso de cuarentena y aislamiento, que prácticamente se va a tener que formalizar en algunos casos lo que son la figura de suspensión de ejecución, ¿no? En todo caso, esta suspensión que se está ahorita, que se va a convalidar, que se va a formalizar en su momento, valdría continuarla hasta que esto esté claro, ¿no? La normativa. O sea, así el gobierno diga que en algunos proyectos ya se puedan reiniciar, mientras la norma no esté clara, siendo contratista y siendo entidad, convendría esperar que la normativa, o sea, la interrogante 3, se pueda aclarar, porque de lo contrario van a generarse un montón de controversias, no solo de este tema que estamos planteando esta noche, sino tenemos tanta casuística, ampliaciones de plazo adicionales, consultas, las consultas, ¿no? Que han quedado sin poderse contestar, ¿no? Todo ese tipo de casuística va a merituar unas aclaraciones de parte del nivel central. A ver, ingeniero. Tengo aquí entre manos el documento denominado Lineamiento de Prevención y Control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción. El objeto, dice, es establecer lineamientos de actuación en la ejecución de obras de construcción para evitar la transmisión del COVID-19 e identificar y atender oportunamente a los casos sospechosos, ¿no? Pero esto se va directamente al tema sanitario, de salud, de salubridad, ¿no? Entonces, pero no lo vincula con la temática de las responsabilidades contractuales, que es otro ámbito. Está vinculado, pero no. Pero también hay que tener en cuenta también que la primera norma que declara la emergencia no es por 60 días ni por 50 días. ¿Eh? No hay que perder de vista que cuando estos documentos también se emiten con fecha 15 del mes de, el 9 ha sido el 9 de marzo, esta norma habla de un estado de emergencia por 90 días. Los 90 días del 9 de marzo van a ir al 9 de abril, 9 de mayo, 9 de junio. O sea, digamos que el 18, el 20 se reiniciaran las obras, todavía seguimos en la etapa de emergencia. Y la etapa de emergencia tiene una precondicionante A1, que se llama lo sanitario, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo que he tenido ocasiones ya de interactuar en estos últimos días con algunos gobiernos regionales del sur con los que he tenido contacto, ellos me preguntan, yo les he planteado, ¿no?, de que los ingenieros deberían recibir cursos por esta modalidad en la que nos encontramos ahorita, ¿no?, por Zoom, a efecto de que conozcan las particularidades de esta norma, que decíamos de que esta norma del Ministerio de Vivienda
tiene que haber sido aprobada por una directiva, por una resolución ministerial, ¿no? Pero, bueno, los documentos a los que hemos tenido acceso, aparte de este visto bueno, no existe la norma que aprueba el instrumento, ¿no? Pero cuando vamos entrando un poquito a los detalles, dice, los lineamientos son de alcance nacional y de aplicación obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio, para el personal que elabore en la ejecución de la obra de construcción. Dice, los presentes lineamientos son aplicables, ¿no? Así como a las disposiciones de la norma técnica G050. Tiene también un rubro de definiciones donde habla actores del proceso edificatorio, habla del aislamiento COVID, del distanciamiento social y tiene un acápite sobre disposiciones específicas. En esa parte habla de las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio y dice que la responsabilidad de los actores implementar los presentes lineamientos en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado, elaborar un plan de acción, un plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Pero dice esto bajo el título de la responsabilidad de los actores. No está diciendo que el contratista actor, que el supervisor actor, que la entidad actora. Y ahí faltan esas precisiones. Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución de los presentes lineamientos, ¿no? De cada una de las actividades de su cargo. Esto nos habla inmediatamente del grado de vinculación que tienen que recuperar el residente con su contratista. Tampoco está desarrollado esa parte, ¿no? Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir. Cuando se firmó el contrato, ese profesional de la salud no existía, ¿verdad? Entonces estamos hablando de algunos elementos, ¿no? De todo el proceso edificatorio constructivo, ¿no? Que no aparecían en el contrato. ¿Quién va a sufragar el costo de ese personal? ¿Lo va a hacer de una manera interesada solamente el contratista? ¿Va a tener la posibilidad de que le reembolsen los costos que eso significa? ¿No? Los presentes lineamientos se aplican en las diferentes etapas de la ejecución de la obra, fase de inicio o reinicio de actividades, planificación. Está hablando de una etapa de planificación de esas actividades cuando se trata de reinicio, fase de ejecución y fase de cierre, conformidad, recepción y liquidación de obra. Tiene otro numeral 6.2, medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades. O sea, está enfocado correctamente lo que es el reinicio, más falta establecer roles, responsabilidades y costos de los actores, ¿no? Dice, debe realizar una evaluación de descarte y registro de los datos de todas las personas de ingreso a la obra. ¿Cuántos de los obreros, así como algunos profesionales, no vendrían otros profesionales especializados, o digo, otros obreros especializados, podría ser posible que tampoco vengan? Y entonces vamos a tener que analizar N casos, ¿no? Lo cual ya complica la situación. Aparece en otra parte, ¿no? Dice, proveer al personal de los productos de higiene, publicar en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale el cumplimiento de la adopción de medidas contempladas en los presentes lineamientos. Estos lineamientos también son documentos sobrevinientes a la firma del contrato, ¿no? Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre, ¿no? Entre las cuales hemos podido encontrar una referida a que la empresa debe proveer vehículos de transporte a los trabajadores para que a la entrada ni a la salida no usen los servicios públicos de transporte local, sino servicios públicos, servicio expreso de transporte de personas, cuyo costo tampoco está previsto, ¿no? Entonces, evidentemente, primero se habló y se hizo solamente un anuncio por el ministro de Vivienda que probablemente el 18 podrían reiniciarse el reinicio de las obras, pero ese reinicio de las obras, si acaso fuera esa la fecha, que ya está demasiado cerca, nos habla de una etapa de planificación, adecuación, ¿no? Incorporación de costos. Entonces aquí tenemos un trabajo. La pregunta es, ¿y todos los residentes están preparados para esta etapa? Probablemente les den el soporte de parte del contratista en su momento. Pero pregunta, ¿al supervisor querrá o asumirá esto?
de así, digamos, libremente sin empezar o plantear algún tipo de cosas. Por lo tanto, la cantidad de preguntas que emergen lo ponen tanto al privado como al público frente a su organismo supervisor de las contrataciones para que desde ahí empiecen a salir lineamientos más precisos o en forma de absolución de consultas. Sí, es evidente que está por construirse, ¿no? Todos estos mecanismos. Pero en la primera etapa, que de las 4 fases que tiene previsto el gobierno de volver a reactivar la economía, hay un conjunto de obras, ¿no? Y básicamente son obras que están por concluirse y obras grandes, ¿no? Estamos hablando de obras viales donde sí puede haber un control estricto de campamentos, ¿no? Por decir, una obra de carretera, de mantenimiento, una obra de ejecución, de mejoramiento, tiene un campamento en un punto establecido, donde es fácil focalizar quienes trabajan de lunes a domingo mediante un sistema de trabajo, ¿no? 21 por 7, ¿no? 21 días en obra y 7 días libres para, ¿no? en su casa. Entonces, en esas obras sí es mucho más fácil el control, ¿no? Y poder determinar, poder separar aquellos que cumplen con las condiciones de trabajo. Ahora, yo recuerdo hace unos años, yo he trabajado en Yanacocha, en Minera Yanacocha, y para subir a obra o para subir a la minera se nos hacía un control estricto, ¿no? Pulmones, temperatura, un montón de controles que luego nos habilitaba para subir al campamento minero, ¿no? Entonces, ese mismo sistema de control se puede aplicar, pero para obras que son grandes y para obras donde se tiene un lugar lejano a la población, donde se puede cumplir las funciones establecidas, ¿no? Allí el transporte también es... Ahora, el asunto es, creo que es en la segunda o tercera fase donde se va a empezar a habilitar obras un poco de menor escala, ¿no? Y sobre todo en lugares alejados. El gobierno ha hecho bastante obra en lugares alejados como Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, en las que existen bastante obra de saneamiento. Entonces, ahí tiene que haber una barrera entre la gente que ha estado más expuesto, tiene más posibilidades de contagio en ciudades que puedan llevar la enfermedad al campo, ¿no? Ese es otro parámetro también que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y sucesivamente seguramente se irán abriendo más. Ahora, todo esto estamos dentro de un ensayo-error, dentro de esa mecánica, ¿no? Y seguramente algunos procedimientos resultarán eficientes, otros no tan eficientes y otros harán que retrocedamos un poco. A eso no hay que temerle, pienso yo, ¿ya? Ingeniero Lucho, respecto a lo que es programación, ¿no? Respecto a lo que es programación de obras, evidentemente toda esta coyuntura va a hacer de que se modifiquen muchos calendarios. Y como que el calendario es parte de un contrato, seguramente merecerá modificaciones en los contratos. Se van a tener que aumentar algunas partidas que no estaban y seguramente modificar gastos generales. ¿Qué opinión le merece este último comentario, ingeniero? No, definitivamente el planeamiento de la obra va a tener que cambiar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los rendimientos esperados, la velocidad de avance, los plazos de ejecución van a cambiar. La adecuación a esas directivas, a las normas que están estableciéndose, van a hacer que la velocidad de la obra disminuya. Definitivamente, durante la ejecución de la obra va a pasar por un proceso de aprendizaje, ¿no? Tiene que haber procesos iterativos en el tema de planificación para ir viendo cómo nos desempeñamos. Por ejemplo, el hecho de reducir el personal obrero va a hacer que cambie los trabajos. Por lo tanto, se tiene que romper. Yo pienso que bastantes de los trabajos que están ahorita planteados van a merecer ampliaciones de plazo. Yo me imagino que también eso corresponde con una ampliación de gastos generales. O sea, va a haber un nuevo escenario en todo el tema y para poder entrar a estas etapas, al reinicio de las obras, yo pienso que se necesita un replanteo del programa de ejecución de obras. O sea, debería ser un requisito. Antes del inicio debería hacerse una replanificación de la ejecución de obras para tener claro el horizonte, los plazos que se van a tener y cómo se va a ejecutar. Pienso que eso es básico, ¿no? Para poder garantizar una ejecución adecuada, para tener un horizonte por lo menos con el cual comparar una línea base con la cual comenzar a ejecutar la obra, ¿no? Perfecto. Bueno, ya respecto a lo que ha dicho Lucho, también me cabe una pregunta, ¿no? Tenemos
más o menos suficientes ingenieros que manejen el rubro organización, planificación, programación de las obras para que sus aportes a este nivel, digamos, sean lo suficientemente satisfactorios, o es que la entidad va a tener que asumir un rol un poco más proactivo al respecto y lograr el apoyo de gente especializada? Pienso que no, ¿no? O sea, ahorita no sé si me parece que no se cuenta con esto personal técnico. Ahora, el tema es que los contratistas, yo como contratista, por ejemplo, aprovecharía alguno de estos temas como para poder ampliar plazos, justificar mis plazos, ¿no? Tiene que haber ahí una acción de parte del municipio que permita acotar esto, o sea, que no se descontrole, por ejemplo, el tema de plazos, ¿no? Que bajo el criterio de que ahorita se han cambiado las condiciones, se puedan de repente ir al doble o al triple plazo. Entonces, tendría que ser un tema, tendría que ponerse algunas defensas el municipio perdón, las entidades para gestionar adecuadamente el tema de contratos, ¿no? Sobre todo el tema de plazos, y que más bien el proceso de planificación sea adecuado, ¿no? Por eso yo digo, debería hacerse un replanteo de la ejecución de obra, debería un nuevo plan de ejecución de obra. El saldo de ejecución de obra, cómo se va a ejecutar, ¿no? Y debería estar claro. Perfecto. O sea, planteas de que debería haber un lapso que permita incorporar este conjunto de modificaciones, de mejores condiciones de planificación y de organización de la obra, de modo que podamos atender todo esto. Bueno, entonces, casi como siempre se dice, ¿quién le pone el cascabel al gato? El gobierno a través del OCE, ¿no? Los legisladores, los ministerios, ¿no? Los colegios profesionales, los gobiernos regionales, y a este respecto me parece que no hay mucha iniciativa todavía de parte, los gobiernos regionales ya deberían estar proponiendo algún tipo de cosas, ¿no? Los colegios profesionales, los gobiernos regionales. Entonces, pero parece que por ese lado todavía no hay mucha movilización. Así es, ¿no? Y se ve mucha, o sea, nos hemos dejado absorber, o al menos las entidades se han dejado absorber por el problema que tienen encima, ¿no? Y no tienen capacidad de delegar, ¿no? Este tipo de análisis a quienes a lo mejor podrían dar su aporte, ofreciendo alternativas desde los gobiernos regionales hacia el nivel central, porque si no vamos a seguir en lo mismo, ¿no? El gobierno central legisla en función a su realidad, olvidándose que acá tenemos una realidad distinta. Tanto en Cusco, en Arequipa, existe una realidad distinta. Entonces, al final nos quejamos de que la normativa no se ajusta a mi realidad, ¿no? Pero, sin embargo, no he propuesto nada como ente local o regional, ¿no? Y eso es algo que tenemos que Entonces, romper. valdría el comentario que así como en este momento los directores regionales de salud, ¿no? Los directores de hospitales están dando examen ante el conjunto de la sociedad y nos están mostrando las cosas que puede o no ser culpa de ellos, pero que finalmente muestra un sector salud muy debilitado, igual también el sector educación. Ahora está mostrando a través de sus direcciones regionales y UGL. Entonces, quiere decir que estaríamos en vísperas de que los ingenieros gerentes de infraestructura, gerentes o directores de supervisión estén a punto de dar examen frente a la realidad de cada una de sus regiones. Esto nos podría acabar mostrando también digamos, un escenario deficitario. Sí, yo tengo el siguiente criterio, ¿no? Las entidades regionales y locales, ¿no? Deben formar comisiones que estén integrados por varias disciplinas y por varios entes de esas entidades, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos regionales deberían tener a sus gerentes de infraestructura, a sus jefes de supervisión, a un representante de la Dirección Regional de Salud, a un representante de la Dirección Regional de Transporte, ¿no es cierto? Al representante de Defensa Civil, etcétera, formando una comisión. Esos planes de seguridad y esos planes de reactivación de los proyectos que se van a venir, van a tener que pasar no solo por la mirada de ingenieros civiles, arquitectos, sino por la mirada de ese conjunto de profesionales multidisciplinarios que van a aportar, ¿no? Y van a calificar, van a revisar, van a mejorar el plan de reactivación en cada localidad según su propia realidad. Entonces, no se debiera esperar mucho tiempo a que esas comisiones o comités empiecen a funcionar y empiecen a aportar. Lo que tenemos que lograr en los próximos 7 o 10 días es
tener modelos de planes de reactivación para diferentes. No es lo mismo una obra de edificación, una escuela, un colegio, que un proyecto de saneamiento, que una carretera, ¿no? El entorno que rodea estos proyectos es distinto. La cercanía a la población, en algunos casos, es dentro de la misma población, ¿no? Donde se pueden reactivar los contagios y tengamos, pues, la pandemia en su máxima expresión en diferentes localidades, ¿no? Entonces, ese creo que debería ser una de las conclusiones que para quienes vean este tipo de conversaciones puedan disponer, ejecutar, ¿no? Porque a eso se refiere. Los gobiernos regionales y locales, mediante sus autoridades, son ejecutores, ¿no? Son facilitadores y ejecutores de aquello que se necesita en la población. Se habla de que vamos a nosotros estar muy escasos de trabajo, ¿no? Toda la población. ¿Cómo se reactiva la economía? En la inversión de infraestructura, de todo tipo, vial, edificaciones, puentes, aeropuertos, saneamiento. Allí tenemos que buscar que la gente se reincorpore a la actividad laboral y productiva, pero hay que darle las condiciones, ¿no? Ingeniero Aguilar, ¿quería usted comentar? Sí, mire, en todo proceso de planificación parte de ciertos supuestos, ¿no? O sea, tomamos ciertas cosas por hechas, ¿no? Y eso nos permite desarrollar toda una secuencia de actividades, una secuencia de decisiones que permiten viabilizar la ejecución de la obra. Hay que entender de que con esta normativa esos supuestos han cambiado, ¿no? Entonces, es absolutamente claro de que los plazos se van a ver afectados. Ahora, si se va a iniciar una ejecución de obra sin haber cambiado la planificación, sin haber tomado en cuenta adecuadamente esta parte, se van a generar una serie de conflictos entre la entidad y los contratistas. Debería haber un tema de planificación inicial para poder determinar, con la opinión de supervisión, con la opinión del contratista también, para ver en cuánto plazo se va a ejecutar la obra y cuáles son los supuestos en los cuales están basando ellos su programación, ¿no? Entonces, es básico eso, porque lo que se va a invertir, digamos, en esa etapa de planificación va a ahorrar un montón de tiempo y dinero a la larga. Porque si se reinician sin haber tomado en cuenta claramente estos aspectos, lo que va a hacer es que a la larga se van a ampliar los plazos, se van a generar una serie de conflictos, se van a generar problemas durante la ejecución, y lo que van a hacer es, en muchos casos, entramparse, o sea, va a generar un lío ahí. Sería conveniente que se evalúe esta situación y que, bueno, no debería reiniciarse ninguna obra sin que se haya hecho una replanificación, ¿no? Sin que los programas se hayan actualizado adecuadamente a las nuevas condiciones, ¿no? Ahora, estamos en la etapa de obras que están en plena ejecución, ¿no? Claro. Para hacer esto que estamos indicando, no se necesita estar en obra, ¿no? Basta con sentarse y proponer, conversar, ¿no? Dialogar, interesarse por esta temática y adelantarse a las condiciones que podría tener la entidad con el contratista en cuanto a problemas se van a empezar a presentar, ¿no? Entonces, proactividad, ¿no? Yo pido proactividad a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, para que ellos impulsen a sus contratistas a empezar a generar ese tipo de información, ¿no? Este tiempo en el cual estamos en casa, respetando la cuarentena, no debería ser un tiempo muerto. Debería ser un tiempo que podríamos aprovechar o deberíamos aprovechar para generar las condiciones de reinicio de los proyectos, ¿no es cierto? Correcto. Así es. Ingeniero Francisco, ya para finalizar, comentarios finales, por favor. Bien, estamos frente a un tema que puede tener algunos tratamientos, algunos estudios casuísticos interesantes, ¿no? Pero al mismo tiempo, el hablar del conjunto de la temática, solamente si habláramos de la macroregión surperuana, que son Arequipa, Moquegua, Cusco, Puno, Madre de Dios y Apurímac, entonces ahí tenemos un amplio escenario de obras en las cuales la incorporación de mano de obra va a ser una reactivación de la economía, porque no solamente son los obreros de construcción civil, son los proveedores, son los profesionales y sus familias, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo gente viene de otros lugares, gana la plata en un departamento X y lo envía para su familia en otro lugar. O sea, funciona como exportador, en cierto modo, inclusive los recursos económicos familiares. Una obra en Puno puede reactivar un poco la economía en Huánuco y también en Arequipa, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces nos vamos encontrando
que frente a estas situaciones la temática está, yo diría, por usar un término, todavía no está cocinada. Hay mucho por cocinar y deberíamos apurarnos en poner todos los insumos porque los insumos hay, ¿no? Los problemas hay, algunas directivas hay, pero no hay todavía un ordenamiento y los sectores matrices, que son vivienda, construcción y saneamiento, transportes y comunicaciones, a ese respecto todavía siguen tratando el tema muy a nivel central y de parte de abajo, ¿vale? Es decir, del interior del país no están emergiendo iniciativas. Los colegios profesionales, los capítulos de ingeniería civil se vienen mostrando absolutamente pasivos y ojalá que eso sea superado para que cuanto antes nos encontremos pues, debatiendo, analizando ya problemas casuísticos y puntuales, en donde el trabajo remoto va a cubrir un importante rol. Este tema del trabajo remoto es un tema que a los ingenieros en todas las especialidades debiera convocarnos para proponer un conjunto de iniciativas, ¿no?, que nos permitan interactuar y que no sea también la distancia, por conservar la distancia, un elemento que paralice, vuelva muy lento o que nos haga esperar que todo debe provenir del nivel central de Lima. Hasta ahí llegaría yo comentando esta noche. Muy bien, creo que ha sido bastante productiva la reunión que hemos tenido hoy día. Hemos tocado un tema muy importante que, en cuanto al personal que ofertan las empresas, ¿no? Y hemos derivado a diferente casuística en función al contexto que estamos viviendo ahora. La próxima reunión tocaremos un tema también igual de interesante, espero que también nos puedan seguir. Muy buenas noches, ingeniero Aguilar, ingeniero Francisco, Bueno, me sí, ingeniero. despido, ingeniero Monroy, Y a los amigos que nos ven. y a todos los que nos ven. Buenas noches.